Hola, hola, muy buenas noches para todos. Un abrazo gigante. Lo mejor de lo mejor para ustedes en esta noche tan especial y en este encuentro que seguimos teniendo los lunes y los jueves por Instagram TV y que queda por supuesto también grabado en el canal de YouTube. Muchas gracias a quienes empiezan a conectar: Jess Infante, Natalia Cardona, Pauli, Leonardo Chaparro, un abrazo gigante, Saucedo Medellín, Alejandro, Álvaro Villa, qué bueno verte por aquí, Luchi López, Moni Velázquez, Gus Sadoji, bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Cenelia Zuluaga, Luz Marina, Azul 1031. Es una delicia seguirnos encontrando en estas charlas tan especiales. Bueno, elegimos un tema para continuar con esto que hemos llamado la serie Tu Cuerpo Te Habla. Y vamos a hablar hoy de el hígado. Soy tu hígado. ¿Qué nos dice el hígado? ¿Quién es el hígado? ¿Qué hace el hígado con nosotros? Y esto de lo que tanto escuchamos hablar todo el tiempo, se van a dar cuenta la importancia que tiene y cómo realmente podemos hacer cosas fundamentales. Así que prepárense porque se van a encontrar una cantidad de sorpresas bien interesantes. Yo voy saludando aquí a algunos, les voy poniendo la manito esta que yo descubrí después. Ustedes saben que no soy el más ducho para estas cosas, pero me encanta hacerlo de esta manera. Y qué bueno. Anita, un abrazo gigante, qué rico, gracias por ese corazoncito. María Eugenia, Luz Amparo. Bueno, entonces les decía, el hígado dentro de los 5 elementos chinos está representando parte de lo que se llama el elemento madera. Recuerden que en la ocasión anterior, hace 8 días, comenzamos con esta serie y comenzamos hablando sobre el riñón y decíamos que el elemento riñón tiene que ver con precisamente el agua, el elemento agua, que dijimos nutre a la madera. Vamos a seguir ese orden de la ley de la nutrición de la energética china y van a darse cuenta lo interesante, lo ameno y hasta lo divertido que es esto, porque empieza uno realmente a comprender muy bien su cuerpo y a darse cuenta de qué tantas cosas nosotros podemos evitar y qué tanta medicina preventiva podemos hacer. Es realmente fascinante encontrarse con estas cosas y darnos cuenta de que tenemos al alcance nuestro muchísimas herramientas para poder entender la perfección de nuestro cuerpo humano. Pues bien, a este elemento madera y concretamente al hígado, porque también hay otros componentes del elemento madera como la vesícula biliar. Nati Martínez, un abrazo gigante. A este elemento madera se le llama el general de la Armada. Imagínense, así lo llaman en la visión energética china. ¿Y qué tan importante será que lo llaman de esta manera? El general de la Armada, porque realmente está encargado de hacer más de 500 funciones. Ustedes se imaginan lo que es eso. Eso es un verdadero laboratorio del organismo y en ese laboratorio empiezan a ocurrir cosas realmente sorprendentes. Desde manejar parte de la coagulación sanguínea, parte del almacenamiento de los glóbulos rojos, tiene que ver con el anabolismo, o sea, la absorción de nutrientes, tiene que ver también, por supuesto, con la formación de muchas enzimas, con la producción del colesterol. Recuerden que el colesterol tampoco es el villano del paseo porque lo han enredado con muchas cosas, pero se necesita colesterol para producir ciertas enzimas digestivas y para producir hormonas. Si no hubiera colesterol, entonces no podríamos hacerlo y por eso es tan importante también una producción sana, medida, equilibrada de ese colesterol que nos lleva a que precisamente vayamos empezando a encontrar esas funciones tan maravillosas. Entonces, dentro de la producción de las sustancias que hay a este nivel, se cuentan la bilis, una cosa que no simplemente es algo desagradable cuando de pronto hay una resaca, sino que la bilis ayuda a procesar gran parte de nuestros alimentos y por supuesto allí también tiene que ver mucho el metabolismo de la glucosa, del azúcar en la sangre, del metabolismo graso, y en ese metabolismo graso no solamente está el colesterol, sino también los triglicéridos. Por eso vamos a ir viendo entonces de qué manera podemos entender que ese órgano que almacena la sangre y que regula lo que se llama la volemia, la cantidad de
líquido circulante que hay en nuestro cuerpo y muy especialmente en gran parte de la sangre como tal. Entonces significa que este órgano, en la medida en que va almacenando esa sangre, a veces tiene que guardar, digámoslo así, un depósito. ¿Qué características tiene este hígado desde el punto de vista de la medicina tradicional china y de la energética china? Porque son cosas bien interesantes. Entonces te cuento, Cris Gómez, que esto tiene que ver, uno, con el color verde. Alguien me va a decir, pero ¿cómo así? El hígado no pertenece al tercer centro y el color del tercer centro no es precisamente el amarillo. Sí, es cierto, si hablamos de colores de los centros de energía, de los famosos chakras, vamos a encontrar que allí estaría el color amarillo como locus en ese punto, es decir, ese sería el punto que ocuparía, pero entre el tercero y el cuarto centro hay esa transición al verde que es el del cuarto centro, y desde allí, desde el cuarto centro, se enriquece la nutrición de ese corazón, y por eso del corazón depende el latido cardíaco. Esto es interesantísimo, es interesantísimo porque, ¿qué ocurre? Ese corazón se nutre de ahí. Muchas veces ustedes observan que gente que tiene un hígado muy congestionado empieza a manifestarse no desde el hígado sino desde el corazón. Empieza a hacer taquicardias o palpitaciones o latidos a destiempo que fastidian y que incomodan, y por supuesto eso hace que ocurran cosas muy desagradables y que por supuesto cuando uno siente el corazón, hoy me decía una paciente, a mí me dicen en la meditación que debo sentir mis palpitaciones, no, es que sentir las palpitaciones en realidad no es una cosa agradable, porque en verdad esto hace una función o se genera de una función autónoma de la que no necesariamente debemos ser conscientes, y por supuesto, de hecho, cuando empezamos a sentirlo nos puede producir un cierto fastidio. El hígado representa también el viento desde esta visión de la energética china. Nati Posada, un abrazote grandote, y también tiene que ver, ojo a esto, mucho cuidado con esto, con el sabor amargo, pero no solamente el sabor físico amargo, ese que degustamos a nivel del paladar, sino también con las amarguras de la vida. Quienes sufren de muchas amarguras en la vida, frecuentemente van a tocar su hígado como casi que un elemento de choque fundamental, y por eso es tan importante buscar la felicidad. Por eso no es al azar que cuando el hígado, la madera, la leña nutre al fuego, que es el corazón, en el fuego experimentamos la alegría, en el corazón experimentamos la alegría. Y esto también normalmente los chinos acostumbran relacionarlos con puntos cardinales, y de esta manera el hígado representa el este, el oriente, y representa también en los movimientos de las estaciones, representa la primavera. Miren qué tan bonito esto, esa es la madera precisamente. Y siempre también, ojo, es muy interesante que la expresión de los órganos en la energética china tiene un horario mayor para determinadas circunstancias. Por ejemplo, el horario de máxima expresión del hígado es entre la 1 y las 3 de la mañana. El de, por ejemplo, el pulmón es entre las 3 y las 5 de la mañana, por eso muchas crisis asmáticas ocurren en ese horario. Pero entre 1 y 3 de la mañana el hígado tiene su máxima expresión. Entonces, a veces, dependiendo del horario de manifestación de muchos síntomas, uno puede ubicarse. A ver, si la máxima expresión es a estas horas, veamos a qué horas es la máxima expresión también de los órganos respectivos en la energética china, y en ese caso encontramos que ese horario entre 1 y 3 de la mañana es muy importante como expresión del hígado. Por eso, cuando hay mucho trasnocho, excesivo trasnocho, frecuentemente ese hígado también se manifiesta, y además si a eso le agregamos que generalmente el trasnocho va acompañado de unos traguitos, pues seguramente por eso también al día siguiente experimentamos esa resaca o ese guayabo. El hígado tiene que ver mucho con lo que ellos llaman también el movimiento del ki o del chi o de la energía vital. Ese movimiento hace que precisamente todo lo que implique también movimientos en el cuerpo puede afectarse cuando el hígado está alterado. Me explico.
Si el hígado representa el movimiento del chi, uno con qué se mueve normalmente en el cuerpo, qué es lo que le permite a uno moverse, pues los músculos y los tendones, y por eso muchos espasmos, muchos calambres, muchas parestesias, sensación de cosquilleo, de hormigueo en las piernas o en los brazos, dependen en gran medida de este movimiento del ki o de la energía que se presenta a nivel del hígado. Muchas de las afecciones del hígado, hepáticas, digámoslo de esta manera, precisamente se manifiestan a través de este tipo de síntomas y eso es muy significativo. Ese movimiento también tiene que ver con la parte digestiva de nuestro cuerpo. Cuando el hígado funciona bien, normalmente nuestra digestión está bien. Mucho cuidado también con esto porque cuando tenemos el movimiento alterado a nivel hepático, esa congestión del hígado, cuando el hígado no logra drenar adecuadamente su energía, una de las manifestaciones son los dolores de cabeza, las náuseas, el vómito y por supuesto, como tiene que ver también con el movimiento, puede haber reflujo gastroesofágico. No todos los reflujos gastroesofágicos, las agrieras, las pirosis, dependen del esófago o del estómago. Muchas veces está involucrado el hígado y por eso es tan importante contemplar ese guerrero que es el hígado y por eso vale la pena entonces que tengamos en cuenta que en nosotros está la posibilidad de modularlo. Entonces, ¿qué pasa? Así como el miedo manejaba dentro de las emociones, el riñón manejaba dentro de las emociones el miedo, así también el hígado maneja una emoción que es la ira. Cuando la ira, la rabia se desborda, se va hacia la cólera, que es la máxima expresión de la rabia, y entonces es cuando ya literalmente ya no razonamos porque esa congestión hace que se encienda demasiado el fuego, y cuando el fuego, si uno le echa más leña al fuego, pues se va a encender más, y cuando el fuego se desborda, ese fuego se va hacia la cabeza y por eso nublan los pensamientos y por eso generamos una acción de tipo reactivo y ya no queremos tener en cuenta ningún tipo de sugerencia o manifestación que haya para calmarnos porque precisamente ya el fuego ocupó un espacio muy importante. Entonces, cuando ese proceso de la rabia o de la ira se desbordan, se van hacia la cólera, pero en la manifestación adecuada y de equilibrio, esa ira se puede convertir en autoafirmación. Es decir, de alguna manera en reconocerme a mí mismo en lo que hago o en mis acciones, y de esa forma entonces me empodero yo mismo y no doy lugar a emociones como el enojo reprimido, como la irritabilidad, el mal genio, el resentimiento. Hemos dicho que un resentimiento es un sentimiento que se recalienta, como la sensación de amargura de la vida o por la vida, y entonces eso hace que vayamos alejándonos de lo que es nuestra esencia. Y también sentimientos o sensaciones de indignación o de frustración son relacionadas con el hígado. Así que si su marido llega enojado a su casa, irritable, en vez de echarle cantaleta, déle un drenador hepático. Y posiblemente de aquí en adelante el ananías va a estar mucho más manejable, querida, ¿sí? Importantísimo, si notamos que estamos irascibles, si notamos que estamos un poco explosivos, si notamos que a veces la reacción es más fuerte de lo que debería ser para la situación que lo desencadenó, ojo, es muy posible que estemos necesitando drenar ese hígado. Así que en adelante, cuidar mucho este elemento, este órgano fundamental. Recordemos una cosa, en la ley de los 5 elementos chinos, hay una ley que se llama de la nutrición. Entonces los chinos dicen, el agua nutre a la madera, la leña nutre al fuego que es el metal, al fuego que es el corazón o el fuego cuando consumen la leña generan cenizas que alimentan la tierra y la tierra contiene al metal que es el pulmón y el intestino grueso para ya luego el metal de nuevo nutrir al agua. Esa es la ley que se llama de la nutrición o también la llaman de generación, pero existe una ley también muy importante que es la ley de la dominancia y en ese orden de ideas se dice que el agua apaga al fuego, lo domina,
el fuego domina el metal porque lo funde, el metal domina la madera porque el hacha corta el árbol, la madera, ojo a esto, aquí es donde quiero llegar, penetra la tierra porque sus raíces lo hacen y finalmente esa tierra absorbe al agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la madera controla la tierra, la circulación del ki, o sea, de esa energía vital del estómago, del vaso y del páncreas que representan ese elemento tierra, pues se ve afectada normalmente y allí empiezan a producirse cosas muy importantes. Por ejemplo, si esa madera está en exceso y domina a esa tierra, recuerden, las raíces penetran la tierra, que es el vaso, el páncreas y el estómago. Entonces, a nivel del estómago se puede manifestar como una gastritis. Si el hígado se congestiona demasiado, puede originar una gastritis. Pero a nivel del vaso puede generar desde la alteración de la circulación energética de ese órgano tan vital, pero también puede producir obsesiones porque esa es la emoción que maneja el vaso cuando no se traduce en términos armónicos para el cuerpo, y cuando se hace, pues precisamente esa obsesión pasa a ser una consagración, que sería una emoción adecuada. Pero también cuando el hígado se congestiona puede llegar a afectar el páncreas, y se dice que desde el punto de vista funcional el hígado, el páncreas y la vesícula son una unidad funcional. Así que cuidemos mucho ese hígado, porque si no lo cuidamos ahora, es muy factible que cualquiera de estos órganos después se vayan a manifestar también de alguna otra forma. ¿Qué ocurre? Ese hígado también alberga lo que los chinos llaman el Hun, con H, H-U-N, Hun. Y ese Hun traduce algo así como el alma etérica. Y desde ahí, desde ese Hun, entonces uno puede tener contacto con cosas que lo protejan de esas amarguras. Si hay una buena red etérica, una buena alma etérica a nivel del hígado, es posible que esas cosas que nos perturban o intentan perturbarnos desde afuera, finalmente no logren su cometido porque tenemos una especie de barrera. Y viene otra cosa que yo sé que más de uno se va a quedar aquí sorprendido, porque resulta que además el hígado maneja una cosa fundamentalísima, y es la intuición. Recordemos que la intuición tiene que ver con el contacto del corazón y la mente, pero si el hígado es el que nutre al fuego, de alguna manera está generando una intervención en esa capacidad intuitiva. Y ojo, que también es muy importante, maneja en gran parte los sueños. Carioca Nato, un abrazo también para ti. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Maneja los sueños. Entonces, esas personas que sueñan mucho durante la noche, que no logran detener y que generalmente es un sueño pesado, no es un sueño agradable, sino casi que una pesadilla o algo, muy frecuentemente implica que tiene ese hígado congestionado, porque gran parte de los sueños de ese tipo, casi que las pesadillas, dependen de que ese exceso, esa congestión en el hígado haga que se suba el fuego, y se sube el fuego en un momento en que el metabolismo está alterado y altera, por supuesto, esa función del cerebro y de nuestro raciocinio, que aunque estemos bajo el efecto del sueño, es como si no se pudiera detener. Pero también es importante, porque si ya se baja demasiado esa función del hígado, pues entonces también puede alterar nuestra creatividad. Es decir, ni tanto que no le alumbre, ni tampoco, ¿cómo es la cosa? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. Esa es la cosa. Bueno, menos mal que me acordé cómo era la cosa. Entonces, mucha parte de la creatividad, quien creyera, tiene que ver con el hígado, ¿sí? Y también con esa capacidad de imaginación. Si el hígado está funcionando de manera armónica, es muy probable que nosotros podamos ser mucho más creativos y poner esa visualización de imágenes al servicio nuestro, y que hace que nosotros teniendo este tipo de mejoría. William aquí me pregunta: he tenido la mayoría de síntomas, ¿cuál sería la solución? Allá vamos a ir llegando. Pero miren, no se extrañen, porque es que gran parte de la población tiene su hígado afectado. ¿Por qué? Porque comemos muchas porquerías simplemente, y no porque nos vayamos a comer hamburguesas o perros o lo que sea. No, muchas veces nos comemos una zanahoria y en la zanahoria ya van yo no sé cuántos pesticidas, y eso por supuesto hace que afectemos el buen funcionamiento de nuestro hígado. Ojo pues entonces, porque el hígado, yo
recuerdo que había una propaganda cuando estaba un humorista que a muchos de ustedes no les tocó probablemente, Montecristo, Guillermo Zuluaga, y decía, no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado. Por lo tanto, que un hígado aliviado es amor asegurado. Y luego le hacían propaganda al producto, por supuesto, que drenaba el hígado. Y bueno, tiene algún sentido esto ahora que yo lo miro desde ese punto de vista, porque si el hígado nutre al corazón y el corazón es donde albergamos esos sentimientos de amor, pues bueno, alguna razón habría en esa propaganda. Entonces, el hígado es un gran estratega, que tiene la capacidad de generar en nosotros también la iniciativa y el coraje para darle paso a muchas acciones que queremos generar en un momento determinado, y frecuentemente la iniciativa se pierde también el impulso, esa fuerza interior cuando el hígado se congestiona. Ya van viendo pues entonces la cantidad de cosas que tenemos que cuidar desde el punto de vista hepático, y fíjense entonces lo que implica todo esto. ¿Qué ocurre? También el hígado tiene que ver con el manejo de los tendones y las uñas. Esas personas a las que se les quiebran fácilmente las uñas frecuentemente relacionan esto con cuadros de alteraciones proteicas, que pueden serlo precisamente porque el hígado tiene que ver mucho con la absorción de nutrientes, pero también se asocian con anemia y este tipo de cosas. Y recuerden que el hígado también es un almacenador de glóbulos rojos, pero también se asocian con los problemas de tiroides, y a veces se nos olvida que el hígado juega un papel importantísimo en la calidad de nuestras uñas y en la calidad de esos tendones, insisto. Hay gente que se mantiene con una tendinitis continua. Hoy se hace una pequeña lesión por un movimiento simple y después queda resentido, y después otra pequeño movimiento y desencadena también en una tendinitis, y todas estas cosas frecuentemente tienen un fondo mayor. Entonces no se trata simplemente de tomar antiinflamatorios, porque de hecho muchos de los antiinflamatorios van a llevar a que el hígado se congestione aún más. ¿Con qué más tiene que ver el hígado? Ojo, con el ojo. Los ojos son realmente la expresión externa del hígado como tal, y por eso muchos de los problemas hepáticos se ven reflejados a nivel ocular. Los pterigios, por ejemplo, suelen ser una manifestación clara de esa energía del hígado congestionada. Muchos de los problemas de fondo de un glaucoma, obviamente esto no significa que si tenemos un glaucoma vamos a tomar un drenador hepático y listo. No, por supuesto, hay que ir donde el especialista, donde el oftalmólogo, porque sería una cosa supremamente delicada. Pero el trasfondo, que es a lo que los quiero llevar, muchas veces tiene que ver con ese hígado que no ha sido drenado. Cada uno debería hacerse un drenaje de su hígado al menos cada 6 meses, aunque se cuide mucho, porque eso va a llevar a que el hígado pueda llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. Es muy interesante porque los síntomas que pueden producir trastornos del hígado pueden ser demasiado variables, desde cefaleas intensas. Yo les digo, el 80-90% de los cuadros jaquecosos o migrañosos mejoran, se los estoy diciendo y de verdad, háganme caso, con drenadores hepáticos. La irritabilidad, el mal genio, la irascibilidad también tienen que ver mucho con esto. Ojo, también los tinnitus, esos zumbiditos en la oreja, muchas veces tienen que ver con esto. Yo sé que todos están desesperados por el drenaje del hígado, ya casi, no se afanen. El hígado graso, es cierto, también el hígado graso puede ser consecuencia, por supuesto, de una alteración significativa del metabolismo de las grasas en nuestro cuerpo, que tiene que ver con todas esas enzimas. Ya lo decíamos, entonces el insomnio tiene que ver con esto, los espasmos, muchos de los cuadros de vértigos y mareos, y muchas veces esto puede llevar inclusive a cosas tan severas como accidentes cerebrovasculares. Recuerden, si el hígado se congestiona mucho, quiere decir que hay demasiada leña para encender el fuego, y si el fuego se enciende, ¿hacia dónde se va el fuego? Pues que es lo más arriba que tenemos, nuestra cabeza, y frecuentemente ocurren esos accidentes, lamentablemente, a nivel cerebrovascular. Puede llevar a que haya síntomas también como la sensación de sabor amargo continuamente, cuadros de cianosis, que también la cianosis es que se empiezan a poner como morados los labios, y puede tener que ver con muchas otras alteraciones a ese nivel.
Trastornos de hemorroides pueden tener que ver con esto también. Las mujeres que tienen problemas con sus síndromes premenstruales frecuentemente están en relación con que el hígado no alcanza a drenar ese torrente hormonal y llevan a que ocurran estas cosas. Trastornos de la coagulación, ya lo dijimos ahorita, y en ocasiones inclusive por el trayecto del meridiano de acupuntura, por esa circulación de la energética del hígado, muchas veces hay trastornos de infertilidad, precisamente porque en ocasiones se altera la producción hormonal. En las mujeres es frecuente encontrar un flujo oscuro que se presenta precisamente cuando hay un hígado congestionado, y también puede haber, ojo a esto, cambios del humor. Por eso muchas de las mujeres en esa época premenstrual se ponen un poquito más tensas, puede haber un poco de fatiga, puede haber inclusive fibroadenopatías, que es muy importante, tejidos fibrosos que se van formando en el cuerpo, y más síntomas todavía: sensación de plenitud en el cuerpo, sensación de llenura, reflujo gastroesofágico, como lo dijimos al principio, vómito, diarrea. El hipo tiene que ver mucho con la función del hígado y de las vías biliares en general. Y alguien seguramente podría decirme por qué la cara roja puede ser un síntoma de que el hígado está congestionado. Si alguien me lo va diciendo por ahí, ya lo declaramos que será muy conocedor de estas cosas. Hago un pequeño paréntesis. Mañana vamos a tener, recuerden, la charla de este mes en el Auditorio Square, ahí en el mismo edificio de Inexmoda, donde está la Virgencita de la Guacatala, la que ustedes conocen. 6:30 de la tarde, vamos a hablar de Sé tu mejor versión. 6:30 de la tarde, es entrada gratuita, pueden ir con quien quieran, así que los invitamos y vamos a hablar de todas estas cosas también. Bueno, digamos, antes de dar los drenadores o cómo mejorar el hígado, ¿qué afecta el hígado? Porque tenemos que saber qué lo afecta. Pues obviamente para nadie es un secreto que el alcohol es uno de los mayores desencadenantes de alteraciones a nivel del hígado. Por supuesto, también las frituras en exceso, las cosas fritas, pueden llevar a que el hígado, como tiene que encargarse del metabolismo de las grasas, se altere o se congestione demasiado. La cafeína en exceso también puede llevar a que se afecte el hígado, y el exceso de lácteos o de dulces refinados, ojo a esto. El dulce, ya lo hemos dicho en muchas de las charlas, suele ser eso se le subió el fuego, exactamente, Cándida, eso es exactamente lo que ocurre. Si hay mucha congestión, se sube el fuego y por supuesto la cara se pone rojiza. Entonces decíamos, los dulces refinados, los conservantes, muchos analgésicos también tienen que ver mucho con la congestión del hígado, y en especial aquí hago un llamado de atención porque tomamos acetaminofén con mucha facilidad para muchas cosas, que en realidad es una droga muy noble, pero que tiene metabolismo en el hígado y que se puede afectar notoriamente por esto. Saucedo Medellín me dice aquí, hipervolemia, qué bueno, eso es exactamente lo que ocurre, se puede alterar, y hay plétora facial. Bueno, supongo que eres médica por estos términos que me estás mencionando, y sí, tal cual. ¿Qué puede ahora sí beneficiar al hígado para que empiecen pues a tomar nota? Primero, avena. Consuman avena, refresca mucho esa zona hepática. Lo mismo el centeno, las habas, las nueces también son importantes, sin que sea en exceso. El limoncito, bendito sea mi Dios, pero es que el limoncito hace milagros para muchas cosas, y lo mismo que la lima. Y el aguacate es muy importante. No, yo no tengo nada, Cándida, contra los consumidores del café. De hecho, soy completamente respetuoso por quienes quieran. Yo simplemente me limito a dar recomendaciones. Un cafecito en el día, muy bueno. 2 cafecitos en el día, muy bueno. Más de 2 cafés ya empiezan a ser tóxicos. Es lo que hemos dicho siempre. Siempre hemos dicho que lo bueno, lo malo no son las cosas, sino las dosis de las cosas. Así que puedes tomarte tu cafecito tranquila. Frutas y verduras también muy importantes a la hora de drenar el hígado, sin ser excesivos tampoco. Ya sabemos que el exceso de fructosa puede llevar a trastornos de obesidad y cosas más complejas. El agua también, por supuesto. ¿Qué otras cosas benefician el hígado? Sí, las almendras también aquí lo están mencionando, la manzana por la pectina también, el picante, pero en dosis muy pequeñitas, lo que decíamos la otra vez, el tris de picante,
y el tris de sabores amargos que le recuerdan al hígado eso con lo que debe funcionar de manera adecuada. También, ojo, las coles y la berenjena pueden ser muy útiles para estas cosas. Las manchas de tipo melasma, sí señor, tienen que ver con el hígado. Muchas de las manchas de la piel, sobre todo a nivel de la cara, tienen que ver con el hígado, entonces vale la pena drenarlo. ¿Qué otras cosas benefician el hígado? El comino, el laurel, todo esto en pequeñas dosis. Las especias deben consumirse en pequeñas dosis. La albahaca, reina para este tipo de cosas. La menta, el jengibre, nuevamente volvemos a hablar de las dosis, no coman exceso de jengibre porque también pueden afectarse. Las fresas y el melocotón son algunas de las frutas que realmente benefician mucho el hígado. El único lío es que muchas de estas fresas y melocotones han sido cultivadas con muchos químicos, en cuyo caso ahí sí ya la cosa cambia. Bueno, el consumo de ciertos minerales, de vitaminas, de la cúrcuma y la quía también es muy importante. Y ni qué decir del famoso cardo mariano o la silimarina. Esto es importante. Eso, las pizcas de las especias son importantes. El pescado también es muy importante. Y en cambio, cuando el hígado la espinaca y el apio, ojo a esto, el apio es muy bueno para el riñón y el riñón, recuerden, es el que nutre a la madera, o sea que de manera indirecta podría beneficiar el hígado, no tanto las espinacas. Las espinacas incluso pueden formar cálculos a nivel del riñón y pueden alterar esa nutrición del agua a la madera. Cuando se estanca el hígado, entonces hay unos puntos de acupuntura. Se estanca, por ejemplo, este punto que los chinos llaman el punto 3 del hígado y entonces las mucosas se pueden congestionar. El hígado 3, que queda entre el primero y el segundo dedo del pie en la parte dorsal, se puede afectar también y eso hace que muchas veces la volemia se altera, esa circulación completa, la vesícula biliar 34, que es otro punto muy importante en acupuntura que puede llevar a que se congestione la bilis como tal y entonces dificulte la circulación de esas secreciones tan importantes. Hay otro punto que para los chinos es muy importante. Todos estos números que yo doy hacen parte de la nomenclatura en la que los chinos describen esa circulación de los canales o meridianos de energía. Y ese otro punto que les decía es lo que ellos llaman el punto del estómago 36, en la parte externa de la rodilla, unos 3 traveses de dedo por debajo de la rodilla, en la parte externa, insisto, bilateralmente, y a ese punto ellos les llaman el Susan Lee, algo así como la marea de la energía, porque ese punto bombea gran parte de la energía en el cuerpo. Entonces, recordemos, si el hígado tiene que ver con los movimientos, pues le convendrá o no le convendrá que hagamos ejercicio. Por supuesto que sí. Cuando el hígado está muy bien, los ojitos brillan, ¿sí? Y eso es una señal muy clara de que hay un equilibrio importante, pero además hay una sensación como de fluidez, no solamente en la vida, sino en todo lo que nos ocurre continuamente, y todas estas cosas hacen parte de los beneficios que podemos obtener cuando nos acordamos de que ese gran general de la Armada, ese hígado, está allí presente para nosotros, para que lo cuidemos, para que tengamos en cuenta que ese hígado realmente está albergando muchas cosas fundamentales. Recordemos, evitemos las amarguras. ¿Quién nutre al hígado? El agua, la madera, el riñón, o sea que evitemos factores de miedo y enfrentemos los miedos para que el riñón no se baje y pueda nutrir al agua. Pero también recordemos que hay alguien que corta la madera, que es muy importante, es el metal. Cuando hay tristezas profundas, que es la emoción propia del pulmón que representa el metal, esto puede afectar notoriamente al hígado porque en ese caso ya hay un desborde total del elemento metal que corta, destruye la madera si no es bien equilibrado. Yo sé que de pronto se les pueden confundir aquí algunas cositas, yo los invito a que miren por aquí en el Instagram TV porque están colgados desde hace mucho tiempo unos lives que hicimos en las que hablamos de la serie de los 5 elementos y hay cosas muy interesantes. La cola de caballo se utiliza más para drenar el riñón y mejorar el riñón. Y claro, si se mejora el riñón, ya lo hemos dicho, muchas veces se mejora el hígado por ende, pues porque esto es muy importante. El estado de ánimo
tiene mucho que ver con nuestros órganos vitales, ese es un sí rotundo. Los medicamentos en pastillas alteran el hígado, muchos tienen metabolismo hepático, Luchi, pero no todos, muchos tienen también metabolismo renal y entonces dependiendo del sitio donde se metabolicen estos medicamentos, se puede afectar o no un órgano determinado. Por eso la intención de no automedicarse. Muchas veces creemos que hay cosas absolutamente inofensivas y resulta que la sensibilidad de cada uno puede generar alteraciones significativas en el organismo. Yo los invito pues a que disfrutemos mucho del hígado, que dejemos las amarguras atrás, que dejemos las tristezas atrás, que en cambio nos nutramos de la alegría porque el hígado está armónico y nutre a nuestro corazón, y cuando el hígado está armónico necesariamente tenemos que sentirnos alegres, contentos, felices y por supuesto con dinamismo, con ganas de movernos, con ganas de actuar y empezar a hacer todas estas cosas que estábamos mirando. Así que ahí les queda un buen documento para que estudien. Recuerden, mañana 6:30 de la tarde nos vemos en el Auditorio Square, el edificio de Nexmoda, acá en Medellín, para quienes están acá, por supuesto, entrada gratuita. Vamos a terminar haciendo una pequeña meditación. Nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente. Recordemos que el metal, el pulmón, la respiración tienen que ver con la armonía de este órgano, y si el pulmón está siendo armónico, pues no va a dominar la madera, el metal no va a dominar la madera, sino que simplemente establece una relación armónica con ese elemento que le sigue. Respiramos lenta y profundamente. Y visualizamos en nuestro interior si en este momento existe algún factor para que alimentemos amarguras. Y si es así, si identificamos un factor desencadenante de amarguras, buscamos la disculpa entre comillas para poder deshacernos de esta emoción, identificando el cauce conflictual que generó este movimiento energético en nosotros. Recordemos que las energías son simplemente, las emociones son simplemente energía en movimiento, y que por lo tanto nosotros tenemos la facultad de convertir esas emociones en algo provechoso. Los miedos en prudencia, la ira en autoafirmación, la alegría en bienaventuranza, las obsesiones en consagraciones y las tristezas en serenidad y en calma. Visualizamos en este momento cómo nos vamos deshaciendo de esa fuente de amargura, y al mismo tiempo podemos visualizar como si pudiéramos ayudarle a alguien más que nosotros identifiquemos, que en este momento esté portando esos síntomas o signos de amargura, y visualizamos entonces cómo cada uno empieza a recuperar esa emoción armónica del hígado, que es la autoafirmación. Visualizamos el flujo de la energía, de ese ki, de ese chi de nuestro hígado, que permite que toda nuestra sangre circule también de manera equilibrada, y que de esta manera oxigenemos todo nuestro cuerpo. Lo visualizamos también en el drenaje de toxinas, en la producción de las hormonas necesarias para que nuestro cuerpo esté también en ese proceso de manejar de manera adecuada todas estas sustancias que llevan a que a distancia nuestro cuerpo pueda funcionar de manera correcta. Y desde allí también visualizamos cómo ese hígado nutre a nuestro corazón órgano, visualizamos la fuerza natural de nuestro corazón nutrido desde ese hígado, y visualizamos también cómo ese corazón se armoniza y se prepara para ser portador de la información más ordenante en nuestra existencia, que corresponde a los órganos que tienen que ver con este cuarto centro, el corazón y el timo, y que a su vez corresponde a los órdenes del amor.
nos permitimos proyectar ese amor desde nosotros, desde lo más genuino, encontrando factores en común con quienes nos rodean y no simplemente limitándonos a encontrar algunos tipos de diferencias, sino más bien cosas que nos ayuden a ir caminando en este sendero acompañados de manera alegre y por supuesto dirigidos a un objetivo primordial, a un objetivo que tenga que ver con el altruismo y la capacidad de servir. Respiramos lenta y profundamente. Y de nuevo vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este momento, de este lugar, sintiéndonos contentos, sintiéndonos alegres realmente por todo esto. Es un verdadero placer estar con ustedes en estas noches y compartir estas cosas con historias, con experiencias, con cosas que la vida nos va aportando poco a poco. Recuerden pues, los espero mañana 6:30, Edificio Square, el mismo de Inexmoda, ya les dije, vamos a hablar de Sé tu mejor versión. Un abrazo para todos, compartan esta información porque qué rico que muchos más se beneficien, no nos quedemos con la información, eso no nos pertenece, el conocimiento nos pertenece a todos y que sea esta la oportunidad para darles las gracias porque vemos que más gente y más gente se va uniendo a estas redes que no tienen otro objetivo distinto al del servicio. Chao, chao, una feliz noche para todos, un abrazo gigante y que espero que drenen mucho ese hígado para que duerman bien. Chao.